cómo escribir una biografía literaria. Cuando compramos un libro, muchas veces, por supuesto, si es Vargas Llosa, García Márquez, Borges, uno no se detiene mucho a leer sobre el autor, porque ya lo conoce. Pero cuando alguien que no es conocido, por más que haya escrito varios libros, no es muy reconocido internacionalmente, es importante que la biografía que escribamos en el libro convenza al lector de que vale la pena leer el libro. Mucha gente dice, no, yo pongo algunas cositas de mí, total, ¿qué le importa al lector quién soy? No, los lectores quieren saber de qué van a leer. ¿Por qué? Porque puede ser una novela policial o puede ser un libro de motivación. Si es un libro de motivación, el lector quiere saber qué aptitudes tiene el autor para ayudarme o para motivarme o para darme consejos. Si es una novela policial también, y si es un libro de poemas también. Entonces hay 7 tips que vamos a dar para que tengamos en cuenta cómo poner nuestra biografía. Primero, ¿qué cosa no es la biografía literaria? La biografía literaria no es un currículum vitae o una hoja de vida. No es una presentación que vamos a buscar trabajo. Entonces hay cosas que no tenemos que tener en cuenta. Yo digo, tampoco es una lista vanidosa de logros, es decir, poner todos los títulos que uno tiene, todos los premios, todo. El lector quiere saber más de lo que uno, validar al autor, no comprar al autor. Tampoco es un relato íntimo de los problemas del autor. Si tuve problemas cuando era chico, si mi papá, si mi mamá, eso al lector tampoco le importa. ¿Por qué? Porque el lector quiere ver, salvo que el libro hable del tema, es decir, un libro de alcoholismo escrito por un exalcohólico puede tener validez, indudablemente, o un libro de enfermedades escrito por un sobreviviente de cáncer, por ejemplo. Entonces sí tiene esa validez, pero si el libro no tiene nada que ver con eso, al lector no le importa. ¿Qué cosas tampoco tiene que tener una biografía? Como dijimos antes, relatos de la infancia, detalles de la familia. Si tengo 4 hijos, 3 hijos, mi tía, mi abuela, a eso al lector no le importa. Explicación de la condición social, salvo que el libro tenga que ver con eso, no. Enfermedades y problemas personales. Volvemos de vuelta adelante. Si el libro va a hablar de enfermedades o el libro va a hablar de problemas personales, alcoholismo, droga, lo que fuera, sí, pero si no, no. ¿Cuáles son los datos mínimos que quiere ver el lector? El nombre del autor, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, si pasó por algunos países, fecha de nacimiento, y acá un poco dirigida a las damas, el lector quiere saber a qué generación pertenece. No es lo mismo de leer un libro de un autor de 30 años que un autor de 60, porque uno sabe cuál es la generación donde va el autor. Entonces a veces es difícil, pero hay que ponerlo. La formación que tengo o que tiene el autor en relación al tema que estoy tratando. Ahí es donde hay que poner. Y recordar que la biografía que uno pone, no el libro que uno publica, no es la historia de la vida de uno, salvo que sea una biografía, sino la biografía que uno pone literaria es para validar la obra que uno está escribiendo. Lo que dijimos antes, ¿por qué voy a leer la obra de ese autor? El tercer punto habla de las preguntas que se debe hacer el autor para escribir su biografía literaria. Primero es, ¿qué le interesará saber de mí a mis potenciales lectores? Segunda, ¿qué información de mi vida haría que mis lectores confíen en mí? Recuerden que la compra es por confianza. Si yo voy a comprar un libro de un escritor famoso, yo sé de qué va a tratar. Si compro un libro de Hemingway, sé de cómo escribe Hemingway, o Borges, o quien fuera.
Pero si compro un libro de alguien que nunca he leído nada, quiero que esa biografía me dé confianza. Y la última pregunta es, ¿qué información puedo poner para apoyar la temática o el género de la obra? El cuarto tip es información directa al contenido de la obra. Por ejemplo, si el libro es de motivación, liderazgo, autoayuda, es importante, si usted es coach, psicólogo o académico, entonces ponerlo. Si usted es arquitecto, puede servir, pero digamos, el que está comprando un libro es algo que sea el dueño de una gran empresa de 500 empleados, es el liderazgo, entonces sí sirve. Pero tiene mucho que ver quién escribe la obra. Si uno escribe un libro de misterio, bueno, va a ayudar que sea abogado, que sea policía, porque uno va a confiar, bueno, esta persona está relatando hechos que vivió. Si es un poeta, puede poner en qué talleres literarios participó. Entonces va a validar el libro que está escribiendo. El quinto punto son los referentes y los premios. Enumerar en corto cuáles son los escritores preferidos. Entonces el que lee sabe por dónde va a ir ese autor. Es decir, si me gusta Borges, si me gusta Hemingway, si me gusta Cortázar, si me gusta cualquier otro autor que me ayude a entender por dónde va el escritor. Después, por supuesto, si hay premios, si hay menciones sobre el tema o sobre literatura, si el libro va a hablar de enfermedades, si el que escribe es un médico y tiene algunos premios por su labor de medicina, hay que ponerlo. Si tiene premios literarios, también. Y también enumerar si está afiliado, pertenece o participa de alguna membresía, un círculo de lectores, círculo de escritores, círculo de periodistas, asociaciones que tengan que ver con el tema, por supuesto. El sexto punto es la extensión, lo que yo llamo tiempo y espacio. Una biografía literaria para un libro no tiene que tener ni menos de 200 palabras, porque habla muy poco del autor, ni más de 400, porque habla demasiado del autor. 400 palabras son una carilla y media, 2 carillas, no más. No escribir una biografía de 4 hojas en un libro de 100 porque no aporta mucho. Hay que contar lo necesario y lo pertinente al libro. El otro tema es la descripción, tiene que ser en tercera persona, es más profesional. Si es una biografía, lo que estoy escribiendo, autobiografía, indudablemente puedo poner una descripción en primera persona. Pero si no, lo más profesional es hablar de uno como que habla de un tercero, es decir, en tercera persona. Un tema importante que lo veo en muchas biografías es el tema de referencias temporales. Yo pongo 2 ejemplos, pero hay infinidad. Por ejemplo, hace 2 años recibió tal premio. O hay una segunda novela que está por ser editada. Pensemos que el libro lo puede leer alguien dentro de 20 años. Entonces, cuando diga hace 2 años recibió tal premio, va a decir hace 2 años cuándo. Entonces, hay que poner en el año 2012, es decir, de hoy hace 2 años, ponemos en el año 2012 recibió tal premio. Y si hay una novela que está por ser editada, cuando el libro salga dentro de un año, ya va a estar editada. Entonces podemos poner el autor, la otra novela del autor es tal. Pensemos en el tiempo del libro, más que en el tiempo nuestro. Y que si Dios quiere y todo va bien, el libro va a estar dando vuelta por Amazon por 20 o 30 años. Recordemos que los libros perduran más allá del autor. Hoy estamos leyendo libros de Cervantes que murió hace 500 años, o de Shakespeare.
Si Shakespeare o Cervantes hubieran dicho, recibí un premio hace 2 años, diríamos, ¿de qué está hablando? Y el último tema es, una vez que escribió toda su biografía, que ya la analizó, le vuelve a leerla como si fuera de otro. ¿Qué cosas de interés le hacen a ustedes querer comprar ese libro de ese autor? Pregúntese si usted compraría un libro de ese autor que están leyendo. Ahora, responda con la verdad. ¿Qué me atrae de esa biografía? ¿Cómo hago una biografía que venda al autor? Y esa es la clave. La biografía, no solamente el libro puede ser estupendo, pero también la biografía tiene que ser una herramienta de venta. Tiene que ayudar al lector a comprar el libro, a atraer el libro. Es decir, que el autor me va a dar la confianza, me va a dar el soporte para encontrar que el libro es muy bueno.